Así que vamos a dar inicio para que también ustedes puedan aprovechar el tiempo. Tenemos aquí invitado a José Plasencia y el día de hoy nos quiere compartir y vamos a conversar y también a ustedes a leerles al respecto de la importancia de la lectura de la Biblia, la lectura bíblica. José, no sé, ¿tú quieres comenzar mencionando algo? Sí, desde luego que me gustaría comenzar leyendo lo que dice nuestro catecismo, el catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 3 sobre la Sagrada Escritura. Voy a leer a partir del numeral 101 para ir rompiendo el hielo, no solo romper el hielo, sino ir adentrándonos en este tema. Vamos a ver lo que la Iglesia nos dice sobre la Sagrada Escritura. Recuerden que nosotros los católicos creemos que Dios se ha revelado a sí mismo. Ahora, Dios esa revelación la ha comunicado o nos la transmite por dos maneras. De manera oral, es lo que llamamos la sagrada tradición, y de manera escrita, es lo que llamamos la sagrada escritura. Y con relación a la sagrada escritura, con relación a la Biblia, eso es lo que nos enseña nuestra madre, la Iglesia. Numeral 101 del Catecismo de la Iglesia Católica: en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Numeral 102 dice: a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, es decir, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Aquí está apuntando hacia Jesucristo, quien es la palabra, es el logos, el verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es la plenitud de toda la revelación. De modo que cuando escuchemos palabra de Dios, debemos tener bien presente que la palabra de Dios, el verbo, el logos de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado. Y aquí, bueno, el catecismo cita a uno de los santos más conocidos, más admirados, aún por aquellos que no profesan la fe católica, es decir, San Agustín. San Agustín de Hipona, para los que no saben, vive a finales del siglo IV y principios del siglo V. Y aquí cito a San Agustín, bueno, el catecismo cita a San Agustín: recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las escrituras. Es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Y después el catecismo continúa diciendo: por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Bueno, obviamente aquí está aludiendo, Padre, a la liturgia. Sabemos que la palabra de Dios tiene su ambiente, por decirlo así, su hábitat natural en la liturgia. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Porque hay algunas otras tradiciones no católicas que ven la Sagrada Escritura como si fuese una especie de un libro ciertamente inspirado por Dios, un libro que tiene revelación divina, pero muchas veces se lo trata como si fuese un libro aislado de su contexto, de su medio ambiente, de su hábitat natural, que es la liturgia de la Santa Iglesia. En otras palabras, la vida de la Iglesia. Y esto es bien importante. Ya el catecismo comienza aludiendo tanto al verbo de Dios, que es Jesucristo, la palabra, como a la sagrada liturgia, la liturgia de la Iglesia. Y bueno, antes de darle paso, Padre, para que usted pueda ofrecer algún comentario en esta introducción, el numeral 104 dice: en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento
y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y eso es una hermosa forma de expresarlo. Me encanta, Padre Byron, cuando el catecismo en este numeral 104 nos dice que sin cesar nos está ofreciendo alimento y fuerza. ¿Cuántas veces no escuchamos que alguna persona, quizás nosotros mismos, alguien en la familia, se siente cansado, abatido, deprimido, débil, seco, ha perdido la vivacidad, ha perdido ese dinamismo de la conversión? Y aquí el catecismo ya nos está diciendo que en la Sagrada Escritura tenemos alimento y fuerza, porque Dios de una manera amorosa sale a nuestro encuentro por medio de la Sagrada Escritura para conversar con nosotros. Y seamos sinceros, ¿quiénes de nosotros que estamos en esta reunión no hemos tenido una hermosa conversación con un viejo amigo, con mamá, con papá, con alguien que nos conoce y nos entiende? Y después de esta hermosa conversación hemos sido revitalizados, hemos sido refrescados, hemos sido consolados hasta cierto punto. Ahora, eso es solamente una analogía. Ahora traslademos esto hacia Dios, nuestro Padre, aquel que nos formó, nos creó, nos diseñó, nos conoce y nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, que sabe lo que en verdad necesitamos, que sabe exactamente lo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y no solo eso, el que sabe a dónde llevarnos, porque muchas veces nosotros hemos perdido el rumbo, muchas veces hemos naufragado y estamos desconcertados, estamos desorientados, y ahí está nuestro Señor, que sale al encuentro de manera amorosa, y esto se refleja de manera particular en la Sagrada Escritura, como nos lo enseña la Iglesia por medio del catecismo. Adelante, Padre Byron. Lo que me llama la atención, José, queridos hermanos, también es la cercanía que tiene Dios para con nosotros. Esta primera parte del catecismo habla justamente de la palabra de Dios que se comunica a través del lenguaje humano. Es decir, que se hace tan cercano a nosotros, ¿no? Y así como tú invitabas a reflexionar, también yo les digo a los hermanos, ¿no? ¿Cómo es capaz Dios, ¿no?, de romper toda lengua, toda frontera, para que a través de su palabra no haya entonces una lengua, un lugar que sea incapaz de escuchar su voz, ¿no? Entonces nos ha llegado a través de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios escrita, y también a través de la tradición, ¿no?, este querer de Dios, esta voluntad de Dios, y no solamente como de una forma, digamos así, como abstracta o de una forma muy alejada de nosotros, sino que es lo que necesitas para tu vida concretamente, ¿no? Lo que tú mencionabas, continuamente alimentarnos, edificarnos, ¿no? Y de esto se desprende quizá una sentencia, ¿no? Y es, si yo quiero escuchar realmente a Dios, necesito conocer la Sagrada Escritura. En estos pasajes pascuales que nos encontramos actualmente, ¿no? Ya hemos celebrado la vigilia pascual, ha venido ya el tiempo de resurrección, y todas las lecturas siempre nos han invitado a ¿qué cosa? Y por fin entendieron las Escrituras. Y se les abrió el entendimiento para entender las Escrituras, para entender lo que habían profetizado los profetas, lo que estaba en la ley. Todo apunta a esto, ¿no? Lo que se hablaba tanto en los Hechos de los Apóstoles como en los Evangelios, continuamente es, y se les abrió el entendimiento y entendieron las Escrituras. ¿Por qué? Porque justamente en la Escritura encontramos al mismo Dios. Y encontrarse con el resucitado es decir, entendí. Ahora comprendo, ¿no? Este Cristo tiene una palabra de verdad que cambia radicalmente mi vida y que se vuelve en norma, en conducta para mi vida. Ya no es solamente algo alejado. Y esto, digo, se ha hecho tan cercano que lo tenemos
ahí. O sea, imagínense, hermanos, ahora hasta podemos descargar una aplicación y la tenemos en la palma de la mano, ¿no? Recuerdo un video alguna vez de en Oriente, ¿no? Me parece que era en China, cuando se llegaba o se enviaba por primera vez una caja llena de sagradas escrituras, de Biblias. Y ellos estaban recién conociendo al Señor y sabían de la Sagrada Escritura, pero no tenían en su idioma, ¿no? Entonces llega una caja grande llena de ellas, la toman, la besan y comienzan a llorar. Y comienzan a llorar. Porque eso que habían escuchado, ahora lo tenían ahí, ya, en la mano. Lo tenían ahí para poder deleitarse y, como decía el profeta, pues tomar su palabra y devorarla, ¿no? Porque es también como un manjar en los labios. Así es, Padre. Verdaderamente que es un regalo hermoso, la verdad, que Dios nos ha hecho. No solamente se ha revelado a sí mismo, Él no solamente ha enviado a su iglesia a predicarnos el Evangelio de la salvación, sino que también como parte del tesoro que Él ha entregado a su iglesia, tenemos este hermoso, ahora sí ya hablando de la palabra de Dios como el libro que llamamos Biblia, que llamamos Sagrada Escritura, verdaderamente es un tesoro, es palabra de Dios. Y yo quiero leer como parte de esta introducción, Padre, lo que nos dice San Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 4. Voy a leer a partir del verso, un momento. Sí, voy a leer a partir del 12. Estoy en Hebreos 4:12, y dice así: además, viviente es la palabra de Dios y eficiente y más tajante que una espada de dos filos, y que penetra hasta los linderos del alma y del espíritu, hasta las articulaciones y las médulas, y discierne los pensamientos y los sentimientos del corazón. Y no hay criatura encubierta a su presencia. Antes están todas las cosas desnudas y patentes, es decir, manifiestas, a los ojos de aquel a quien deberemos nosotros rendir cuentas. Wow. Entonces, aquí en estas palabras repito, la carta a los Hebreos, capítulo 4, el verso 12, se nos dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice que corta y llega hasta, aquí utiliza la palabra, hasta los linderos del alma y el espíritu, discerniendo los pensamientos, los sentimientos, y dice, ante la cual no hay criatura, no hay persona que no esté al descubierto, ¿no? Que no quede, o sea, la palabra de Dios es una especie de espejo que refleja con una exactitud lo que en verdad somos. Y me gusta cómo termina el pasaje, cómo lo relaciona con Dios nuestro Hacedor, pero también con relación a el día que daremos cuentas, ¿no? Porque dice, ante el cual vamos a rendir cuentas. De modo que aquí nosotros vemos lo poderosa que es la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios. También yo tengo aquí enfrente de mí, Padre, el pasaje, hace un momento usted mencionaba, ¿no? La Pascua, y bueno, nosotros sabemos que el inicio de este tiempo, pues, tiene que ver con un tiempo de prueba y bueno, pues por excelencia es el desierto, ¿no? El desierto que nuestro Señor Jesucristo atravesó, donde estuvo por 40 días ayunando, y también nos dice la Sagrada Escritura que Jesús mismo, imaginemos si Jesús mismo fue tentado, ¿cómo nos atrevemos a pensar que nosotros podemos ir por la vida y que no vamos a estar enfrentando también las tentaciones, ¿no? Pero vean algo interesante. Estoy en Mateo capítulo 4, y voy a leer desde el 1. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Aquí se refiere al Espíritu de Dios. Fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al fin sintió hambre.
Verso 3. El tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Pero él, es decir, Jesús, él contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, aquí me detengo. Entonces aquí vemos que Jesús nos está enseñando en su respuesta que el hombre está diseñado, el hombre fue creado no solo para alimentar su cuerpo, sino también para vivir de la palabra de Dios, para alimentar su alma, su espíritu de la palabra de Dios. De modo que si nosotros estamos dejando que se nos vayan los días y no nos estamos alimentando de la Sagrada Escritura particularmente, estamos poniéndonos en una situación de peligro, porque vendrá la tentación, vendrá la prueba, vendrá el tentador y entonces es cuando estamos en problemas, ¿no? Entonces, si alguna vez te has preguntado, ¿por qué? ¿Por qué parece que no puedo avanzar? ¿Por qué parece que siempre estoy como en una especie de ciclo, siempre cometiendo los mismos pecados? Ahora, yo sé, hermanos, esto no es para poner en un pedestal a nadie y tratar de menospreciar a nadie. Yo sé que todos luchamos contra el pecado, todos caemos muchas veces en pecados. Sin embargo, sí nosotros vemos un patrón que la misma Biblia nos presenta. Es decir, estar fortalecidos de la oración, como lo hizo Jesús en esos 40 días de ayuno y oración, pero también bien llenos de la palabra de Dios. Nosotros vemos que cuando él fue tentado, él responde con la misma escritura. Él está citando, si mi memoria no me falla, el libro de Deuteronomio. Está citando la ley divina y le está diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, es una referencia, en este caso, a la Sagrada Escritura. Entonces aquí ya vemos la importancia que tiene o que debería tener el que podamos estar expuestos a la Sagrada Escritura, particularmente, Padre Byron, ahora que la gran mayoría puede tener una Biblia en su posesión, y no solo tener una Biblia, sino que en esos tiempos en los que la gran mayoría pueden leer. Nosotros sabemos que por muchos siglos los hombres, sin importar la religión, la gran mayoría, el ciudadano promedio del planeta Tierra, no podía leer. Hoy tenemos esta dicha. ¿Cómo ve usted, Padre Byron? Es una grave responsabilidad, ¿no? Porque también al final uno tiene talentos, ¿no? Haciendo una comparación con la parábola de los talentos, aunque ahí se refiere a una cuestión más monetaria, nosotros también lo entendemos en cuanto a lo que recibimos de valor de parte de Dios. La lectura, exactamente, ¿no? La visión, podemos ver, podemos escuchar, podemos leer, comprender, y todo eso hay que ponerlo al servicio de Dios. Siempre hay que como que pensar, ¿no? Todo lo que yo he recibido de Dios ha sido para servirle también a Él. Al final en el cielo, ¿para qué servirá mi boca? Pues para alabarle, para bendecir a los hermanos, para bendecir a Dios. ¿Para qué servirán mis manos? Pues también para obrar para Él. Pero no solamente en el cielo, sino también ya desde aquí. ¿Para qué sirve mi vista? ¿Para qué sirven mis sentidos en general? Entonces, si recordamos que somos hechos para Él, pues todo eso hay que poner al servicio de Dios. Y en cuanto a la Sagrada Escritura, pues también se nos va a preguntar, ¿y cuánto de la capacidad de lectura la pusiste, la brindaste para leer mi palabra, ¿no? Eso también será una acusación e inclusive podríamos hacernos un examen de conciencia y hasta determinar si es que esto es pecado en nuestras vidas, ¿no? El hecho de tener acceso y capacidad, acceso a la Sagrada Escritura y capacidad para leerla. Y si no la aprovechamos, eso se escucha fuerte, ¿no? Es como decir, tengo una carta que me ha enviado mi amado y la aplazo, no la leo toda, solamente una parte por aquí y por acá. Y esto es una falta de respeto para aquel que la ha escrito con tanto cariño, con tanto amor, ¿no? Por supuesto, José, estamos en un tiempo muy agraciado en ese sentido porque tenemos esta grande capacidad y a la par
una grave responsabilidad. José, hay personas que están preguntando algunas cositas yo quisiera mencionar y que van acorde a lo que estamos tratando, ¿no? Por ejemplo, alguien preguntaba, bien, pero José, ¿cómo nos recomiendas comenzar a leer la Sagrada Escritura? Decía alguien por aquí, ahora se me pasó. ¿Cómo lo ves? Sí, esa es una excelente pregunta. Hay diferentes formas, ¿no? Pero una de las recomendaciones clásicas es eh, comenzar con el Nuevo Testamento, pero particularmente con los santos evangelios. Y aquí hay, por así decirlo, hay dos tradiciones, ¿no? Hay muchos que recomiendan comenzar con el Evangelio según San Mateo, y también hay otra tradición, por así decirlo, que recomienda mucho comenzar con el Evangelio según San Juan. Entonces yo diría que cualquiera de las dos es buena, pero sí, definitivamente comenzar por el Nuevo Testamento y comenzar por los Evangelios. Eh, yo creo que una buena idea sería comenzar por el Evangelio según San Mateo, porque nos presenta una gran panorámica de lo que es la vida pública del Señor Jesucristo. El Evangelio de San Juan es hermoso, es muy profundo. Sin embargo, si vamos comenzando, tal vez por ese motivo que vamos comenzando, sería bueno familiarizarnos con la vida de Jesús, con los dichos y los hechos de nuestro Señor Jesucristo. De ahí quizás podemos movernos ahora sí al Evangelio de San Juan, donde ya se nos presentan ciertas verdades, ciertos misterios. De hecho, algunas veces se le llama así, ¿no? A este Evangelio, el Evangelio de las señales o el Evangelio de los misterios divinos. Ya nos presenta, por ejemplo, vemos en un San Juan capítulo 1 la encarnación, ¿no? Presentada de una manera muy sucinta, muy hermosa también. Vemos la encarnación, ¿no? El primer verso, ¿no? En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y si seguimos leyendo, es bien hermoso como dice que Él es la luz Él es la luz que alumbra a todo hombre, ¿no? Y esa luz verdadera ante la cual las tinieblas no pueden prevalecer, venía a este mundo. Y si bajamos hasta el verso 14, se nos dice que este verbo que ya se nos dijo que es Dios y que ya se nos dijo que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre, en el verso 14 se nos dice y aquel verbo se hizo carne. Entonces vamos comprendiendo a una mayor profundidad el gran misterio de la encarnación, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pero si seguimos avanzando, está el capítulo 3 de San Juan, donde se nos habla del nuevo nacimiento, que seguramente usted me dará la razón, Padre Byron. Hoy vivimos en un tiempo en el que está muy de moda que la gente repita esa frase, ¿no? Nacer de nuevo y que si ya naciste de nuevo. Sin embargo, cuando vamos a las Sagradas Escrituras, cuando vamos al Santo Evangelio según San Juan, el Verbo de Dios encarnado en el capítulo 3 de su boca enseña y dice claramente que nacer de nuevo es algo que Dios obra en el hombre por medio de la gracia del bautismo, pues lo dice claramente en San Juan capítulo 3, en el verso 3 y en el verso 5, claramente Jesús dice que te es necesario nacer del agua y del espíritu. Y como ese patrón ya lo vemos en toda la escritura, ¿no, Padre? Siempre vemos cómo el agua y el espíritu están presentes cada vez que Dios trae nueva vida, una nueva creación, cuando nos limpia, siempre es el agua y el espíritu. Ya en el primer capítulo, ¿no? Del Génesis vemos cómo el espíritu de Dios se paseaba por la superficie de las aguas, ¿no? En el diluvio vemos también lo mismo, ¿no? Vemos cómo Dios purifica la tierra por medio del agua y trae una nueva creación. Pues ahora, ya en tiempos de la plenitud, en tiempos de la consumación, Dios también trae vida nueva, trae purificación por medio del agua y del espíritu. Obviamente es una alusión al sacramento del bautismo. Y así, ¿no? Nos va llevando. Entonces, esa sería una recomendación. Ir al Nuevo Testamento y luego ir a los Evangelios. Y aquí, pues tal vez la recomendación sería ir al Evangelio según San Mateo. Ahora, nótese que no estamos siendo dogmáticos. No queremos decir, si no lo haces así de esta manera que te hemos recomendado, entonces lo estás haciendo mal o no. Pero al menos es una propuesta, ¿no? Adelante, Padre.
Sí, sí, muy acertado lo que dices y también esto nos anima a no solamente, como has mencionado, ¿no? Porque ya alguien quizá de entrada dice, listo, voy a comenzar a leer el Evangelio de Juan y me encuentro ya en el capítulo 3 de esto, pero escuché a José Plasencia y al padre Byron hablar de que no solamente agua y espíritu de que menciona Jesús en el diálogo con Nicodemo se encuentra allí, sino que también hay otros textos. Y claro, uno va, por ejemplo, a San Pablo, ¿no? Entonces habla muchísimo agua, fuego, espíritu, justificación, redención, renovación, salvación. Y esto como si fuera un solo paquete, ¿no? Entonces dice, pero tengo tanto deseo de profundizar más que una vez que acabo Juan, ya, quisiera rápidamente como pasar a lo otro, pero también entonces hay que tener como cierta paciencia para ir como interiorizando, haciendo eco interiormente de eso que uno va leyendo, ¿no? Pero a sabiendas de que es tan hermoso y quiero adentrarme, ¿no? Y algo muy bonito que, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces es que quizá leo un libro o leo algunos pasajes con una perspectiva específica, quizá en el sentido, yo qué sé, para responder a los hermanos protestantes, o quizá en el sentido de qué me sirve a mí en mi vida interior, o quizá en el sentido de la vida de la iglesia. Pero uno ya acaba de leer y luego como que viene otra interrogante, otro sentimiento y dice, y en cuanto, por ejemplo, el bautismo, en este caso concreto, ¿no? Y si leo todo el Evangelio en perspectiva del bautismo, y entonces todo el Evangelio ahora sabe inclusive distinto, aun cuando es el mismo, ¿no? Es como si tiene una múltiple gama de sabores, ¿no? De colores, de sensaciones. Eso es lo hermoso de la Sagrada Escritura porque es viva y eficaz, así como lo mencionabas también recientemente en la carta a los Hebreos. Sí, sí, es hermoso. Sencillamente, hermanos, que esta reunión sea para que todos nosotros digamos, por ahí ya alguien veía que dijo, Padre, ya me hizo pensar, es una grave responsabilidad, ¿no? Que es la palabra de Dios tan cercana y que hay una necesidad imperante de comenzar a acercarnos a ella y a leerla, ¿no? José Plasencia, mira, por aquí nos preguntan algo que también me parece importante abordarlo antes de continuar. Dicen, se me perdió el mensaje, pero lo recuerdo. Preguntan, tengo una Biblia que dice Reina Valera. ¿Es católica? ¿Cómo diferenciar si es o no católica para comenzar a leer la Sagrada Escritura? Sí, lo primero es saber que la Biblia, el canon, cuando hablamos del canon es la lista, ¿no? La lista oficial, por así decirlo. La colección, el canon, la lista de libros sagrados divinamente inspirados consta en su forma tradicional de 73 libros. De modo que si tomamos una Biblia en nuestras manos y nos damos cuenta que no tiene 73 libros, sino que más bien tiene 66, entonces ya nos damos cuenta que lo que tenemos en manos no es una traducción católica, sino es una traducción protestante, ¿no? Para usar el término más genérico que se usa, ¿no? Entonces, sí, eso es lo primero. En el caso de la Reina Valera, para ser específicos, sí, Reina Valera se trata de una traducción no católica, aunque si uno va y revisa la Reina Valera original, por así decirlo, que se le conoce como la Biblia del Oso, traducida por quien fuese un monje jerónimo católico, pero que tristemente tiene una desviación por las ideas de Martín Lutero, pero fue un hombre que obviamente no toda su erudición como traductor, como conocedor de las lenguas, la recibe en la Iglesia Católica, pero al final pues sí, traduce y tiene la influencia de Martín Lutero. De ahí es que digamos que es una traducción protestante. Buenas y bendiciones, pero sí, es Reina más Valera importante primero no estudiar el catecismo. No es una Biblia católica, se trata de una traducción protestante. Uh-huh. Así es. También unos pequeños detalles, también, claro, es un poquito más técnico, ¿no? Pero con lo que ha dicho José, pienso que es lo más claro, pero por si acaso alguien quiere ser más detallado, ¿no? También hay algo que se llama como la aprobación de la iglesia, ¿no? Para no entrar en términos muy técnicos, ¿no? En Egil Ostad,
Es sencillamente que uno va a las primeras páginas y que diga allí, ¿no?, que está aprobado por la Iglesia, ¿no?, por la Iglesia Católica, ¿no? Luego también hay algunos otros detalles, por ejemplo, los comentarios que hay en la parte de abajo de la Sagrada Escritura, que también como que ayudan a entender, ¿no? Y José, quizá tú puedes recomendar algunas Biblias que, que te hayan Sí, servido, ¿no? Uh-huh. sí, claro. De hecho, antes de que se me olvide, porque no quiero que se me olvide este detalle, primero quise ir a lo más básico y más práctico, pero algo que va de la mano con esto que usted está diciendo, Padre Byron, que es muy importante que tenga la aprobación de la Iglesia, es lo que se conoce como el imprimatur. Perdón si mal pronuncio, pero si vemos que no hay un imprimatur en las primeras páginas, vemos que no hay entonces una aprobación oficial, ¿verdad? Por parte de una autoridad de la Iglesia. Y lo que yo quería mencionar también es que la Biblia debe ser interpretada con la guía del magisterio. Recuerden que magisterio suena así como muy sofisticado, ¿no? Pero se refiere a los maestros que tenemos en la iglesia, particularmente los obispos, ¿verdad? Entonces, la Biblia tenemos esa libertad de leerla, estudiarla, analizarla, pero siempre con la guía del magisterio y también siempre a la luz de la gran tradición de la Iglesia Católica, ¿verdad? Eso es bien importante. Tenemos esa libertad, estudiarla, examinarla, desglosarla, hacer análisis. Si te gusta meterte con las lenguas y tienes tus herramientas, que tu diccionario, que tu lexicón, algunos compran, algunos compran sus Nuevos Testamentos interlineales, donde viene la línea en castellano y abajo vienen las palabras griegas. Y eso es bonito, ¿no? Es hermoso. Pero siempre déjate guiar por las directrices del magisterio a la luz de la gran tradición de la Iglesia Católica. Eso es bien importante, ¿verdad? Ahora, ¿qué Biblias podemos recomendar? Bueno, alguien le ha dicho, padre, que la mejor Biblia es la que vas a leer, ¿no? La mejor Biblia es la que vas a leer. Y obviamente, ¿no? Tiene mucha razón este dicho, ¿no? Aunque no es todo, pero es cierto, si lo piensas, dice, es cierto, ¿no? Yo puedo tener la Biblia más traducida más hermosamente, con más erudición, con grandes traductores, grandes biblistas, grandes notas, grandes introducciones, con un castellano pulcro, hermoso, que me encanta, me deleito, sí, pero si tienes todas esas riquezas, pero al final no estás siendo alimentado, nutrido, fortalecido, revitalizado, no es esa savia que te está fluyendo, ¿no?, por todo tu ser, pues entonces estás en problemas. Ahora, concretamente, algunas traducciones que son las clásicas cuando se trata de recomendar. A mí me gusta mucho de las que son comerciales, porque yo les puedo mencionar algunas traducciones clásicas que no son ya comerciales, ya están fuera de impresión, pero así comerciales que las puedes encontrar en cualquier librería católica. Quiero mencionar la Biblia de Navarra. De hecho, como lo dice su nombre, fue preparada por los teólogos, los biblistas de la gran Universidad de Navarra, ¿no?, en España. Creo que por petición del Papa Benedicto XVI es que ellos se dieron a la labor de preparar esta Biblia. La Biblia de Navarra, versión popular. Lo único es que la versión popular está excelente, y tiene sus notas, pero si tú dices, ay, pero yo quiero todas las notas, yo quiero que tenga todas las notas que prepararon esos biblistas de allá de Navarra. Solo recuerda que si quieres la de Navarra de estudio con todas las notas, son como 5 tomos. Creo que son 4 tomos para el Antiguo Testamento. Por aquí la tengo, no sé si por ahí andará, no recuerdo en qué momento, en qué lugar la dejé. Son 4 tomos para el Antiguo Testamento y 1 tomo para el Nuevo Testamento. Entonces, si tienes la manera de hacerte de estos tomos, porque son algo costosos, por ahí de $200, más o menos $200. Pero si quieres comenzar con la Navarra popular, es muy económica. Creo que anda como en $18-20 americanos y está disponible en muchas librerías católicas. A mí me gusta mucho. Y una segunda, padre, antes de dejarle, porque no me quiero comer todo el pastel, yo sé que también usted tendrá algunas opciones.
Me gusta mucho la Biblia Didache. La Biblia Didache. Me encanta porque al final, bueno, para empezar, las introducciones a cada libro son muy buenas. Tiene comentarios basados en el catecismo de la Iglesia Católica y también tiene muchas referencias patrísticas. Y al final del texto sagrado, creo que viene, no recuerdo si son 100 o 120 artículos de apologética preparados por teólogos muy capacitados. Entonces, Biblia Navarra y la Biblia Didache. Adelante, padre. Bueno, básicamente quizá yo le haría siempre propaganda a las, como has dicho, ¿no? A las más comerciales. Podría mencionar la Biblia de Jerusalén, ¿no? Que es buena también. La Biblia de las Américas, me parece que es así, se llama. Es una Biblia que utiliza un padre aquí de mi comunidad y que siempre que le leo tiene una buena traducción y también buenas introducciones, ¿no? ¿Esa es una traducción nueva, padre? Porque no sé si será la misma. Hay una que se llama Biblia de la Iglesia en América, algo así. No, ¿O es otra la que usted dice? Es otra, sí, es otra. Ajá. Y también hay una, sí ha sido un poco criticada, ¿no? Pero a mí me gusta bastante los comentarios que suele hacer y sobre todo porque aquí también alguien ha preguntado cómo o qué Biblia se recomienda para jóvenes o niños, ¿no? Entonces, yo sé que es un poco criticada, pero digo, por lo menos para mí, para que los niños o los jóvenes entiendan, yo he usado, espero que no sea un pecado, creo que no, la Biblia del joven, ¿no? La Biblia del joven. Tiene ahí unas explicaciones a los lados que sí ilustran bastante, ¿no? Y ayudan por lo menos a entender, a introducirse. Digo que algunos suelen criticar porque quizás no tienen los términos más correctamente traducidos, ¿no? Porque son a veces muy técnicos y entonces se puede hacer alguna crítica, ¿no? Sin embargo, digo, eso ayuda por lo menos a tener claridad y entendimiento de lo que se trata, ¿no? Y luego si uno quisiera pues profundizar, la traducción más fiel, por lo menos lo que la Iglesia Católica actualmente nos pide, lo pueden encontrar en la Nova Vulgata, ¿no? Si ustedes pudiesen encontrar la Nova Vulgata traducida al español. Y esta es la que recientemente ha sido como, digamos, publicada o se ha incentivado mucho, ¿no? Con San Juan Pablo II. Y últimamente también se ha hecho una nueva versión. Y si ustedes quisieran, pues pueden ir a vatican.va, ¿no? Vatican.va y allí se encuentra esta Biblia, Nova Vulgata, ¿no? Yo no la he encontrado en físico, ¿no? Pero tenemos todos acceso a través de internet. Si alguien quisiera quizá profundizar, Nova Vulgata, traducción a español. Y se encuentra también en la página del Vaticano, ¿no? Hay una... perdón, padre, adelante. Sí, sí. Hay una que, como dije al principio, ¿no? Quise recomendar las que son comerciales, que sí van a poder encontrar, pero yo creo que vale la pena hacer mención honorífica de la Biblia, no sé si usted la conoce, padre, la Biblia de Monseñor Straubinger. Claro, por supuesto. La Biblia Straubinger tiene notas muy conservadoras, tiene muy buenas notas. Nada más tengan cuidado porque hay ciertas ediciones donde o tienen muy pocas notas o algunas no tienen notas. Entonces, asegúrense que si vas a comprar una Biblia Straubinger, asegúrate que estás adquiriendo la que tiene las notas completas. Si es un poco difícil conseguirla, como se dice, padre, hay que ir de cacería. Hay que ir de cacería a, qué sé yo, a Mercado Libre, a Amazon, eBay, dependiendo del país donde te encuentras, ¿no? Pero sí, es una buena Biblia recomendable también, la Biblia de Monseñor Straubinger. Así es. Sí, para mirar la transliteración, es decir, la traducción más literal, ¿no? El término más exacto, pues es magnífica, ¿no? Muy buena. Aquí están comentando que la Straubinger está en línea, en PDF. Parece que está como tipo dominio público, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, me parece que no están los comentarios. Los comentarios son también impresionantes, ¿no? Sí, sí. Muy bien.
Ok, y también una última pregunta para continuar, ¿ya? Solamente a ver dónde estaba. Ah, ya, era esta. Se me fue el comentario, pero lo tengo guardado aquí en la mente. Preguntaban, José, comienzo a leer la Biblia, ya que has hablado del magisterio. ¿Comienzo a leer primero la Biblia o primero el catecismo? ¿O primero el catecismo y después la Biblia? ¿O los dos a la vez? Estaban preguntando. Buena pregunta, sí, ¿no? De hecho, yo recomendaría, si te es posible, hacerlo de manera alternada, los dos a la vez, no lo uno o lo otro, sino ambas cosas, ¿no? De hecho, sería la recomendación, sería lo mejor. De hecho, incluso, padre, no sé, yo me encontré una guía, no sé si estará disponible en español, posiblemente lo está. Es una guía, padre, que te va llevando a través de un año por la Biblia y el catecismo, y al final del año habrás leído toda la Biblia y todo el catecismo. Es un tríptico, un folletito, y es una guía para todo el año. Y lees la Biblia y el catecismo al mismo tiempo de manera alternada. Sí, yo también recomiendo lo mismo, ¿no? Inclusive, no sé si te pasó a ti, José, en tu conocimiento de la doctrina católica o tu conversión al catolicismo, ¿no? A mí me pasó cuando yo recién conocí a la iglesia y era que lo que iba leyendo el catecismo y como tenían textos bíblicos, entonces también eso me ayudaba como a reforzar, ¿no? Es decir, yo leía la Biblia, yo que sé, estaba leyendo el Génesis o algún evangelio, y luego cuando leía el catecismo me hacía referencia a ciertos libros, y algunos yo ni sabía, y digo, ¿y qué es esto? Esta abreviatura, ¿qué significa? Yo me acordaba, ¿no? ¿Esto qué es? J-O, eso es Josué, es Job. ¿A qué hace referencia? ¿No? Entonces tenía que ir a buscar. Eso también en la práctica pues ayuda muchísimo luego para encontrar los libros en la Biblia. Alguien te dice Habacuc, ¿no? Y tú, ¿y eso? ¿Y dónde está? Y comienza uno y se pierde. Algunos dicen, padre, yo cuando estoy dando catequesis o por ahí en algún recinto me dicen, padre, mi Biblia no tiene ese libro, dice, porque no lo encuentran, no aparece. Y entonces eso inclusive ayuda mucho. Leer el catecismo, lo que está hablando, por ejemplo, si van a leer los primeros textos que hacen alusión justamente al Dios creador, y eso hace alusión al Génesis. Entonces luego uno va entendiendo, luego también al libro de sabiduría. Ah, ¿dónde está la sabiduría? Entonces ir como intercalando acá, acá, acá. Y yo recuerdo que ya en un par de meses me decían algún libro y rápido en la Biblia, ah, aquí, tarara, tac, ya sabía dónde estaba. Y algunas personas me decían, uy, usted lee bastante la Biblia, tan rápido, dice, encuentra los libros, ¿no? En ese entonces yo era un jovencito, ¿no? Tenía 18 años. Y es que rapidito, y ya lo encontraba, ¿no? Entonces, sí, esto es una forma muy, muy pedagógica, ¿no? Si se pudiese encontrar lo que ha mencionado José para intercalar catecismo y Sagrada Escritura, pues lo mejor. Y si es que no, leer un libro de la Biblia, por ejemplo, iban a comenzar con el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Juan, y luego leer el catecismo, leen los evangelios y cuando están en el catecismo van a ver las citas bíblicas que hacen referencias en los numerales, y allí van enriqueciéndose más también de toda esta todo ese conocimiento bíblico, ¿no? Sí, así es. Entonces, esa sería una recomendación, ¿no? Aquí yo tengo enfrente de mí, padre, la carta de Santiago en su capítulo 1, el verso 23, y lo voy a leer. Dice, permítame un momento. Ok. Ser ejecutores de la palabra y no meros oyentes, que os engañéis a vosotros mismos. Santiago 1:23. Entonces aquí, esto es bien importante, creo que usted hace un momento mencionaba, ¿no? De que sí, debemos de en leerla, eBay hay Biblias Strobiner de los 150 a los $300. También existen pero reediciones. debemos de ser Bendiciones. hacedores. Aquí en esta que tengo, de hecho, hablando de recomendaciones, no la recomendé porque creo que ya está fuera de impresión. Esta que yo tengo es la Biblia traducida por los hermanos claretianos. Estoy viendo si tiene algún nombre oficial. Nomás dice Sagrada Biblia. Sagrada Biblia, y son los hermanos de la Orden Claretiana en Barcelona, España.
Pero bueno, creo que ya no está disponible, a menos que la encuentres usada. Pero bueno, aquí dice ser ejecutores. En otras traducciones dice ser hacedores. Llevar a cabo lo que estamos meditando, lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Porque podemos ser oidores, pero no hacedores, no ejecutores. Entonces yo me puedo llenar la cabeza de letras, puedo incluso memorizar gran parte de la escritura, pero si no permito que la palabra, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, si no permito que la palabra me posea, no solamente yo poseer una Biblia en mis manos, sino que la palabra, si se me permite la expresión, que la palabra de Dios me posea a mí, que me controle a mí, que me gobierne a mí, que mi vida esté guiada por el Espíritu de Dios, pero recuerden que el Espíritu de Dios es quien inspiró la Escritura. Entonces nosotros, al meditar la Escritura, al saborearla, al pedirle a Dios que nos ilumine para comprenderla, entonces nosotros estamos siendo moldeados desde adentro hacia afuera. De hecho, me viene a la mente, ¿no? El salmista, como en el Salmo 1 se nos dice que bienaventurado es el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche. Ahora, si uno dice, oh, wow, qué bonito, mira, dice que es feliz, es bienaventurado el hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche. Ahora, ¿cómo puedo lograr eso? Hay dos maneras. Una es escuchando la palabra y la otra es leyendo la palabra. ¿Y por qué digo que son dos? Porque muchas veces puede ser que alguien no sepa leer o no tenga ya buena vista o por alguna razón no tenga una copia de la Sagrada Escritura, pero la puedes escuchar en YouTube, en cassette, en CD, en un DVD, en un MP3. Tú puedes escuchar la palabra de Dios, puedes ir manejando, escuchar la palabra de Dios, estar en tu casa haciendo tus quehaceres domésticos, limpiando la cocina, limpiando las habitaciones y escuchando la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entonces, de manera orgánica, estar meditando la palabra de Dios y entonces se cumplirá en nosotros lo que dice el salmista, que seremos bienaventurados, seremos felices, porque aunque el mundo se esté cayendo, pero si nosotros estamos siendo alimentados y nutridos, fortalecidos por la palabra de Dios, entonces tendremos esa roca inconmovible, ¿no? Que es Cristo, quien es la palabra. Adelante, Padre. Por aquí hay un comentario. Dice Edwin Badajoz. Estoy comenzando a leer el catecismo porque tengo muchas ganas de volver a la casa. Y sí, las referencias en las escrituras le dan mucho sentido a lo que la Santa Iglesia Católica enseña. Sencillamente para hacer un eco de lo que hemos estado conversando. Muchas gracias, Edwin, por tu comentario. También hay muchas personas que están recomendando a algunos sacerdotes que tienen la lectura de la Biblia en un año en internet. Entre ellos hay un fray que ya se me pasó, por aquí lo mencionaban, pero el más conocido es Fray Nelson Medina, ¿no? También tiene él la lectura de toda la Biblia en un año. Entonces pueden también, juntamente con él, hacerlo, ¿no? Y también alguien me hacía una pequeña corrección y creo que es acertadísima al respecto de lo que yo decía de las Américas y la Biblia de América, ¿no? Entonces dice, según él entiende, yo no estoy muy seguro, solamente les mencionaba de esta Biblia que utiliza el Padre Superior, que la una es católica y la otra protestante. Y me dice él que la Biblia de América es la católica, ¿no? Entonces seguramente es esta, la que yo estaba mencionando. Oh, sí. Me parece que tiene Ya como recordé. una especie de palomita. Ahorita voy a ver si es que lo encuentro. Sí, ya me acordé. Hace un momento no me acordaba, pero ya sí, es la Biblia de América, como usted lo dijo en plural, como que sí me descontroló un poquito. Pero sí, es la Biblia de América. Ajá. Así es. Sí, aquí la tengo. Aquí está, Biblia de América. A ver. Y ahí está el pajarito que yo... es una palomita. Okay. Bueno, para que la vean básicamente aquí. ¿Dónde está? Aquí. Esta de aquí. Ok, sí. Ajá. Y ahí está en Amazon. $36.
Bueno, Sí. bien. José, entonces, hasta ahora nos has indicado la importancia de la Sagrada Escritura, su cercanía para con nosotros, nos has acercado también al catecismo, al respecto del magisterio también de la Iglesia, la importancia de encontrarse con esa palabra viva, eficaz, una palabra que no solamente viene para que seamos meramente oyentes, sino que luego también hay que poner en práctica, según también lo que citabas en el apóstol Santiago. Em, para ti, y esto también como un testimonio compartido, ¿no? ¿Cuán importante es la Sagrada Escritura? Y cómo hacer para que las personas también digan esto, quizá bueno, lo que ya se ha dicho es bastante, ¿no? Pero desde tu experiencia personal como testimonio, desde tu ambiente primero no católico y luego católico, esa experiencia de la Sagrada Escritura. No, pues ha sido la escritura. Oh, wow. ¿Por dónde empezar? Es maravillosa. A mí la Sagrada Escritura es lo que me ha sostenido durante todo mi tiempo de creyente, ¿no? Como usted dijo primero, pues aun cuando estaba en mi ignorancia, estaba pues fuera del seno de la iglesia, como saben, pues yo fui protestante por 20 años, estuve 20 años en la tradición bautista y algunos me han preguntado, ¿no? Me han preguntado, oye, José, pero ¿tú qué crees? Que cuando estabas en aquella tradición, fuera del seno de la iglesia, que no eras católico, Dios estaba contigo, Dios no estaba contigo, ¿qué estaba pasando? ¿Cómo entender? ¿Cómo procesar eso? Bueno, una manera de quizás entender un poco cómo es que alguien fuera de la iglesia puede de alguna manera sobrevivir o ser, alentado, ser animado, pues la respuesta yo creo que yace en este punto, en el punto de la Sagrada Escritura, que es algo que sí está presente más allá de que, como ya dijimos hace un momento el padre Byron y yo, las Biblias protestantes o las traducciones protestantes no están completas, les faltan 7 libros, les faltan 7 libros del Antiguo Testamento, pero más allá de eso, la Biblia por su naturaleza, es decir, por ser palabra de Dios, por tener estas gracias que son propias de ella, todo el que con un corazón sincero, más allá de que se encuentre en el error en algunas áreas, pero todo el que con un corazón sincero se exponga a la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, lea la escritura, medite la escritura, pida a Dios poderla entender, practicar, vivir, es tocado por la gracia divina, ¿no? Sabemos que la manera ordinaria en que Dios nos imparte su gracia es en la Santa Iglesia, es en el seno de la Iglesia, de manera muy peculiar y muy particular por medio de los sacramentos y también por medio de la palabra de Dios leída y explicada y aplicada principalmente en la liturgia, en la Sagrada Liturgia de la Iglesia, pero también en la vida cotidiana, ¿no? En la vida diaria. Y yo como protestante puedo decir que fue la Sagrada Escritura la que me mantuvo, la que no permitía que yo me secara, que yo me marchitara, la que no me permitía que yo me fuese al mundo, que me dejase arrastrar por mis deseos con los cuales ya luchaba desde aquel tiempo. Y ahora que estoy en la Iglesia Católica es todavía es mucho más hermoso. Mi esposa tiene una frase, Padre Byron, ella dice que cuando ella se hizo católica, cuando ella abrazó la fe católica de todo corazón, mi esposa dice que la Biblia, que la Biblia pasó a ser de una dimensión a 3 dimensiones. Pasó a ser la Biblia en tercera dimensión, porque puedes ver toda la amplitud, toda la profundidad, la anchura, la altura. Puedes dimensionar de una manera más especial porque estás en el seno de la iglesia y puedes ver todo lo que conlleva la Sagrada Escritura. Y yo comparto ese sentir de mi querida esposa. La Biblia cobra una vida, una amplitud, una profundidad, una altura, una anchura muy, muy bonita, porque la Biblia, como lo dije al principio,
tiene su medio ambiente, su hábitat natural, tiene su contexto orgánico en la liturgia de la Santa Iglesia Católica. Entonces, para mí la Sagrada Escritura, que es fuente de aliento, de esperanza, de fortaleza, de gozo. Por ejemplo, el Salmo 119, el verso 105, dice: lámpara es a mi pie tu palabra y es como una lumbrera para mi camino. Entonces, aquí vemos cómo cuando uno está expuesto a la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, en la Biblia, te alumbra, te ilumina. Hay un pasaje que dice que los impíos van en tinieblas y no saben ni en qué tropiezan. Es como cuando uno entra a una habitación y no hay luz, está completamente oscura la habitación y comienzas a caminar y no ves y andas a tientas, andas usando las manos, andas a tientas, pero tropiezas y te golpeas la espinilla y te duele porque no sabes ni qué es lo que tienes delante de ti. Cuando uno no tiene la luz de la palabra de Dios, cuando uno no tiene esta lumbrera, esta lámpara que es la Biblia, uno está a ciegas, uno va en tinieblas y anda a tientas y uno se tropieza, se golpea, se lastima y no sabes ni en qué, ni cuánta te diste y ya traes moretones por todas partes porque te falta la luz, y así se describe la Biblia a sí misma, ¿no? En el Salmo, repito, si alguien lo quiere ver, Salmo 119, verso 105, se describe como una lámpara, como una lumbrera. Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la instrucción es luz. Eso es una referencia a la parte escrita, ¿no? Que la Biblia, que es en lo que nos estamos enfocando, ¿no? La Sagrada Escritura, la Biblia, palabra viva, palabra de Dios. Adelante, Padre. Aquí preguntan, a ver si lo encuentro. Sí, Juan Vega dice: hola, ¿es verdad que si leo la Biblia en el celular no es igual que si la leo en papel, que no es palabra de Dios? ¿Me puedo orientar, por favor? Gracias. Seguramente alguien le ha dicho esto, ¿no? Eso no es verdad. Eso no es verdad porque en la antigüedad nuestros padres no la leían. No la leían, número uno, ¿no? No la leían porque la gran mayoría de nuestros ancestros no tenían ese privilegio de la lectura. Ellos la escuchaban. Ellos escuchaban la palabra de Dios proclamada. Hola, Padre Byron y José Plesencia, ¿no? Espero que escuche mi música. Soy cantante católico José Luis Tavares. Si no la lees en papel y tinta, no es palabra de Dios, pues no tiene sentido, ¿no? Con todo respeto, pues es absurdo. Ahora, obviamente, ¿no? Aparte de que si la lees en papel y tinta, vas a preservar la salud de tus ojos, porque la luz del celular tiene ese detalle que puede cansar tus ojos más rápido, pero fuera de ahí, pues no, es lo mismo, ¿no? En el celular o en papel y tinta es palabra de Dios. Así es, por supuesto, ¿no? Y más bien, si es que alguien no tiene acceso, por ejemplo, a una Biblia en físico, ¿no? Normalmente sí, ¿no? Y hay que buscar tener una Biblia física, ¿no? Pero quizá alguien no tiene, ¿no? Están actualmente esas aplicaciones en internet y uno sí puede valerse de ellas, pues, o inclusive bajar en esta Play Store, ¿no? Y tener ahí y tranquilamente leerlo y aprovecharlo, ¿no? A mí, inclusive, yo tengo aquí un par de Biblias también en el teléfono y a veces no tengo la Biblia directamente, ¿no? Y puedo tranquilamente sacar y comenzar a leer, ¿no? Recientemente, por ejemplo, no pude leerlo así, ¿no? Pero mientras estaba caminando o estaba en el cuarto, ¿no? Y no podía leerlo porque tampoco a mí me gusta leer directamente del celular, por lo menos me afecta a mí los ojos, ¿no? Entonces tengo ojos resecos, ¿no? Entonces intento no leerlo desde el dispositivo
Y hay ciertas inclusive aplicaciones que tienen audio. Tú plazas ahí, tac, ¿no? Y yo acabé de leer recientemente el libro de Josué solamente en audio, ¿no? Mientras estaba en el cuarto, me ponía ahí y comenzaba a escuchar, ¿no? Y Y también es hermoso, eso es fascinante. Si es que uno encuentra una tonalidad de voz, un ritmo que inclusive le agrada, pues también le ayuda muchísimo para acercarse, ¿no? Inclusive existe, según alguien estaba mencionándolo, la aplicación de la Biblia de Straubinga, ¿no? Que la pueden encontrar. Yo ya la encontré y la descargué mientras estábamos ahorita hablando y aquí ya la tengo. Es esta básicamente la interfaz, ¿no? Para que la puedan ver. Es verde, ¿no? Dice Biblia Católica, pero en la aplicación está este signo. Aquí casi no se ve, pero es un signo verde, ¿no? Aquí está. Y esta es justamente la de la Biblia de Straubinga. Y esta misma también tiene la misma Biblia leída, ¿no? Uno pone ahí y sencillamente comienza a leer. No sé cómo se escucha. Vamos a poner el primer versículo. De nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gracias, Padre Byron, por el testimonio de José. Estoy orando por los dos. Dios les bendiga. El verbo era, y el verbo era junto a Dios, y el verbo era Dios. Él era, en el principio, junto a Dios. Por Él todo fue hecho. Esa es la traducción de Straubinga, ¿no? Que lo hace literal, tal cual, y se escucha muy, muy, muy bien, ¿no? Ahorita me ha sorprendido. Recién la pongo, ¿no? Muchas gracias por la recomendación, ¿no? Entonces pueden buscar Straubinga, ¿no? Straubinga, Biblia Católica, y les sale allí. La interfaz es verde, un icono verde, ¿no? Y pueden acceder. Muchas gracias a José Luis Tavares por su colaboración. Dice: hola Padre Byron y José Plasencia, espero que se escuchen mi música. Por ahí he recomendado tus canciones. José Luis es un cantante católico, ¿no? Que también siempre está por aquí presente. También el Padre Ronnie Guedes. Gracias Padre Byron por el testimonio de José. Estoy orando por los dos. Dios les bendiga. Muchas gracias Padre Ronnie. Gracias también a Mario Cano por su colaboración. Bien, están bien activos muchos, ¿no? Haciendo comentarios al respecto de lo que hemos hablado el día de hoy. Ya por ahí veía algunos comentarios que decían, voy a comenzar o voy a retomar la lectura bíblica, ¿no? Y entonces, qué bueno que ya si una persona ha dicho, sí, voy a hacer conciencia de que no he estado leyendo suficientemente la Sagrada Escritura, pues ahora aprovéchenlo, ¿no? Es muy, muy importante. Es que, ¿cómo decir, quiero cumplir tu palabra, tu voluntad, Señor, si no sé cuál es esa palabra y cuál es esa voluntad, ¿no? Y entonces, y luego a veces la conocemos, pero no tenemos un contacto con ella. Es como una palabra que está fuera de nosotros. Entonces, para conocerla y para tener contacto con ella, necesariamente tenemos que leerla. Y como se ha dicho y se ha recalcado, pues también al respecto del magisterio de la Iglesia. Preguntan también, José, sobre la Biblia de Jerusalén y la Biblia latinoamericana, que si son recomendables o si son católicas, preguntan. Sí, las dos son católicas. Hay que decir, ¿no? De repente la Biblia latinoamericana tiene como una cierta connotación, una sombra, ¿no? Sobre ella, porque la primera edición, creo que no recuerdo si fue en los 60s o 70s, en las notas, después de hacerse una revisión, después de que varias personas hicieron algunas observaciones, sí se encontró que en algunas notas sí eran un tanto ambiguas, algunas tenían alguna tendencia de un enfoque teológico, y pues sí, la iglesia tomó cartas en el asunto y se hicieron revisiones, ¿no? Se hicieron revisiones. Hasta donde yo tengo entendido, ese detalle fue corregido en su momento, pero sí, muchas personas todavía como que, ¿cómo lo puedo decir? Sí, como que todavía no quedan 100% convencidos, ajá. Pero hay que decir, por otro lado, lo que tiene la Biblia latinoamericana es que es un lenguaje muy accesible. Es un lenguaje sencillo, claro, muy accesible. Esa es la razón. Seamos sinceros, ¿por qué mucha gente la usa? Por esta característica que tiene un lenguaje muy accesible, muy fluido, y eso se le ha facilitado a muchas personas, ¿no?
Pero sí, también hay que darles un poquito de luz, porque hay gente que de repente sí como que tienen un poco de duda. Se debe a eso, ¿no? Se debe a que desafortunadamente en su primera edición, pues parece que tenía algunas notas que sí la iglesia tuvo que mandar revisar, ¿no? No sé si usted tiene algún comentario sobre esto, padre. Sí, sí, lo mismo básicamente, que siempre ha habido como una... Sí, también no solamente los comentarios, sino también a veces la traducción, algunos digamos muy exigentes, ¿no? Dicen, no, esa Biblia no sirve para el estudio más técnico, ¿no? Porque algunas palabras son más, digamos, para que sea más comprensible, dicen, no da todo el sentido, ¿no? El término, ¿no? Entonces se entiende, pero no da todo el sentido. Quizá también por ahí suelen hacer una crítica, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Aquí estoy poniendo, aquí en grande, Biblia Straubinga, ¿no? Por si quieren buscarla, porque alguien me está preguntando, pero ¿cómo se escribe? O también pueden poner, eso es más fácil de entenderlo, Biblia Platense, ¿no? Platense con S. A veces se le llama la Biblia comentada platense, algo así. Biblia comentada platense. Entonces ahí tienen las indicaciones para que puedan acceder a ella, ¿ya? Y la de Jerusalén, preguntaron también por la de Así Jerusalén, es. ¿no? Es una buena Biblia, ¿no? Creo que por ahí en la última revisión alguien hizo un comentario, pero voy a ser honesto, yo en lo personal escuché algunos argumentos y no me convencieron. Me refiero a personas que estaban haciendo alguna crítica, como que no me terminaron de convencer. Estoy tratando de recordar cuál era el argumento sobre la última revisión de la Biblia de Jerusalén. Creo que tenía que ver con el lenguaje, ¿no? Que porque le quitaron hombres y le pusieron... Exacto. Algo así, no sé, tal vez usted sepa más que yo, padre. Yo no sé mucho sobre esta última revisión. Yo también ahorita no la tengo muy claro. Eso fue hace como 1 año y medio, me parece, o 2 años, ¿no? Que hicieron una crítica así a algunos que decían que no la querían leer porque en vez de decir, parece que es, en vez de decir Adán, decía ser humano, ¿no? Ser humano. O no me acuerdo si es que era... básicamente era algo parecido, ¿no? Pero que en definitiva yo también coincido mucho contigo, ¿no? Si uno va al sentido del término, ¿no? Me parece que era Adán, ¿no? El término Adán, ¿no? También eso significa ser humano, ¿no? Rojo, sangre, humanidad, ¿no? De allí viene tierra, ¿no? Sí, sencillamente mencionar eso, que si ustedes escuchan que hay una crítica a esta última versión, va por este estilo, ¿no? Que si alguien tiene pues algún prejuicio, pues nadie está obligado a comprarla, ¿no? La que sí está recomendada, inclusive la iglesia pide que se difunda y que todas las traducciones se basen en ella, es la Nova Vulgata, ¿no? Eso es algo oficial de la Iglesia Católica. Si alguien tiene alguna inquietud al respecto y esa traducción está bien, yo no conozco los idiomas originales, pero está bien, coincide o no coincide con la traducción de la Iglesia Católica, entonces uno se remite a la Nova Vulgata, recientemente publicada y actualizada en el papado del Papa Francisco, ¿no? Me parece que tiene 1 año y medio o 1 año solamente la nueva actualización, ¿no? Y creo, hace un momento, padre, yo recomendaba la Biblia Didache. Si no me equivoco, la Biblia Didache, que de hecho no lo dije, nomás les hablé de las notas, de las introducciones, les dije que tiene artículos apologéticos, pero hay algo que no les dije, porque alguien puede preguntar, ¿qué? Biblia Didache, ese es el nombre de esa edición, pero ¿qué Biblia es esa? Es la Biblia de la Conferencia Episcopal de España. Y hasta donde yo sé, esta Biblia de la Conferencia Episcopal de España, sí, está basada, o está traducida más bien, según la Nova Vulgata, porque la Nova Vulgata es la edición latina y de ahí se tiene que traducir a las lenguas vernáculas. Me corrige si estoy equivocado. Y creo que la Biblia de Didache está conforme a los lineamientos de la Nova Vulgata. José, mira, ya se acabó el tiempo.
No sé si sientes que hemos llegado un poco al objetivo de esta noche. Es que es un tema, usted mejor que yo sabe, padre, que estos temas se imparten en semestres. Estos son semestres completos que se dan en los seminarios. Es un tema grandísimo. Sí me gustaría recomendar a nuestra audiencia, padre, que lean a partir del numeral 115, porque ahí se habla del sentido de la escritura. Literal, espiritual, moral, anagógico. Porque alguien puede preguntarse, bueno, ¿cómo hay que entender la escritura? ¿Todo es literal o todo es simbólico? Exacto. ¿O cómo funciona, no? Entonces, si vas al catecismo de la Iglesia Católica, a partir del 115, a partir del numeral 115, se te va a dar una guía, se te va a dar una guía general, pero es un buen punto de partida, el sentido de la escritura. No, sí, es un tema enorme, ¿no, padre? De hecho, pudimos haber usado esta hora y media en nada más hablar de la estructura de la Biblia, ¿no? Cómo está estructurada, cómo está dividida, por qué se divide así, de dónde viene esta división, capítulos, versículos, los encabezados clásicos, el orden. No, es un tema hermoso, ¿no? Hermoso, pero sí, eso requiere bastante, ¿no? ¿Unas últimas palabras, José, de despedida o sencillamente despídete de... Me despido con las palabras de San Jerónimo, que dijo que ignorancia de la Sagrada Escritura es ignorancia de Cristo. Cuídate mucho, ¿no? Gracias igualmente.